Ahora escucha el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática de las más importantes doctrinas de la Biblia. Con la oración de que la bendición de Dios sea en su hogar y con todos los que le escuchan, le estamos saludando una vez más a través del programa Doctrinas Bíblicas, donde nos hemos propuesto la tarea de ir analizando una a una todas aquellas enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios. Hemos recomendado ya que es conveniente que al escuchar este programa usted pueda tener a mano algún cuaderno donde usted pueda ir anotando aquellas ideas principales que se vierten en nuestro estudio, ya de que habremos de citar muchas porciones de la Escritura, probablemente no le quedará a usted suficiente tiempo como para buscarlas en su propia Biblia. Pero usted puede anotar estas citas bíblicas para después en su hogar poderlas leer tranquilamente. Así que es importante que usted tenga su cuaderno de anotaciones ahora que nos disponemos a iniciar nuestro siguiente tema de doctrinas bíblicas. Estudiamos con anterioridad el tema de la inspiración de las Escrituras. Ahora vamos a estudiar otro tema fundamental de la fe cristiana, como es el tema de la Trinidad de Dios. Al comenzar a hablar acerca de la Trinidad de Dios, usted puede colocar en la parte superior de una página del cuaderno que tiene para apuntes de estas doctrinas bíblicas el tema la Trinidad, pues es ese tema el que ahora nos disponemos a estudiar, el tema de la Trinidad. La Trinidad es una de las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios y que nos hablan acerca de la naturaleza de este ser divino. Y la creencia de que existe Dios es mucho más grande que el hombre, ya de que ha sido una creencia común a todas las culturas y civilizaciones. En parte esto se debe al hecho de que el hombre razona que tiene que existir necesariamente una explicación para nuestro mundo y para toda la experiencia humana, y esta explicación solamente puede ser hecha a través de el reconocimiento de un ser superior al hombre que podría gobernar y crear el mundo que ahora nosotros conocemos. Por su propia naturaleza religiosa, el hombre intuitivamente propende a buscar un ser que de algún modo es mucho más alto y superior a él. Esto también puede ser explicado, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo en el mundo y que se extiende a toda criatura sin excepción. Una obra que se designa en teología como gracia común en contraste con la obra especial del Espíritu relacionada con la salvación del hombre. Actualmente existe un moderno movimiento que se llama ateísmo, el cual sostiene la no existencia de Dios. Pero esto no es nada más que el resultado de la perversión de la mente humana y la negación de que es posible cualquier explicación racional del universo. La Biblia dice de que si alguien afirma que no existe Dios, el tal es un necio, y podemos estar completamente seguros que toda persona que niega la existencia de Dios es porque tiene intereses pecaminosos muy bien definidos. Pero partiendo del hecho de que existe un Dios poderoso, y la naturaleza misma nos da amplias evidencias de ello, procederemos ahora a estudiar algo con respecto a la naturaleza de Dios. Primero nos referimos a la palabra Trinidad, que ciertamente no aparece en la Biblia. Pero el hecho de que la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia de ninguna manera es un argumento para definir que Dios no sea una Trinidad.
ya de que hay otras doctrinas fundamentales de la Biblia que también su palabra no aparece en la Biblia y que sin embargo es una verdad escritural. Tal es lo que sucede con, por ejemplo, el rapto de la iglesia. Todo cristiano sabe de que pronto viene el rapto de la iglesia. Sin embargo, la expresión rapto de la iglesia no aparece en ninguna página de la escritura. Pero eso no quiere decir de que no habrá rapto de la iglesia. Lo mismo acontece con la Trinidad de Dios, que aunque la palabra Trinidad no aparece en la escritura, eso de ninguna manera constituye una prueba de que Dios no sea una Trinidad. Y por otra parte, deberemos también aclarar que Trinidad no significa la creencia en tres dioses, lo cual sería caer en un triteísmo, cosa que de ninguna manera es apoyado por la palabra de Dios. Las personas que malinterpretan la Trinidad creen de que creer en la Trinidad es aceptar la existencia de tres dioses, pero nada más erróneo que eso. Todo lo contrario, la Trinidad defiende ardientemente que solamente existe un único Dios verdadero y que fuera de él no hay otro. Por lo tanto, es tan solo producto de mentes desviadas el querer afirmar que la Trinidad es una creencia en tres dioses. Pero habiendo ya aclarado estos conceptos generales, ahora nos introduciremos en lo que sería ya propiamente el tema de nuestro interés, como es la Trinidad de Dios. Probablemente la manera más sencilla de comprender el tema de la Trinidad es explicándolo en base a cuatro fundamentos. Cuatro fundamentos que luego habremos de resumir, pero que antes habremos de irlos enumerando uno a uno. Así que usted puede anotar en su cuaderno de apuntes el primer fundamento que sustenta la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad tiene que apoyarse necesariamente en estos cuatro fundamentos doctrinales. Así como para que una mesa pueda ser estable necesita de cuatro patas, si se quita una de ellas, aquella mesa ya no será tan firme. Y lo mismo si se añade una más, esa pata estará de más. Lo mismo sucede con la doctrina de la Trinidad, tiene cuatro fundamentos y no se puede quitar ninguno de ellos sin menoscabar su firmeza, como tampoco es necesario añadir nada más. Por lo tanto, veamos cuál es el primer fundamento de la doctrina de la Trinidad. Puede usted, como ya dije, colocar ahí en su cuaderno, número 1, el primer fundamento es de que existe un solo Dios. Ese es el primer fundamento sobre el cual se apoya la doctrina de la Trinidad, que existe un solo Dios. Hay amplia base bíblica en la palabra de Dios para demostrar que en realidad no existen 3, 4 ni 5 dioses, sino que solamente hay un Dios. Donde quiera que nosotros busquemos en la palabra de Dios, hallaremos testimonios muy elocuentes que nos hablan acerca de la existencia de un solo Dios. Ahora sería quizás demasiado agotador tener que examinar todos esos pasajes, pero vamos a ver algunos de ellos solamente, donde de una forma muy clara se nos dice que solamente hay un Dios. Usted puede ir anotando esas citas bíblicas, yo las leeré, pero usted puede conformarse solamente con anotarlas para posteriormente leerlas en su hogar por razones del tiempo. La primera cita bíblica que nos corrobora la verdad de que hay un solo Dios, la encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 4, donde dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Probablemente este sea uno de los pasajes más conocidos donde se confirma que Dios solamente es uno, pues dice Jehová uno es. Y es una oración que los judíos tenían la obligación de repetir diariamente como parte de su fe judaica, pues ellos defendían de una manera ardiente que solamente existe un Dios, como lo hace también la doctrina de la Trinidad. Otro pasaje, y ahora del Nuevo Testamento, que nos confirma la misma verdad de que solo existe un Dios, lo encontramos en Romanos capítulo 3 y versículo 30,
donde dice, porque Dios es uno. Creo de que el pasaje es breve, pero a la vez es muy claro en su expresión cuando dice, porque Dios es uno. Otro pasaje más del Nuevo Testamento que nos confirma la misma verdad bíblica de que solamente hay un Dios, lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5, donde dice, porque hay un solo Dios. Un pasaje también muy claro, donde de una manera contundente se nos corrobora esta primera gran verdad de que solamente hay un Dios. Y como digo, esta es la primera base sobre la cual se edifica la doctrina de la Trinidad. Por esa razón es que decíamos hace un momento que creer en la Trinidad no es creer en tres dioses, todo lo contrario. La doctrina de la Trinidad declara en primer lugar que solamente existe un Dios y es este su primer fundamento. Ahora pasamos a analizar el segundo fundamento de la doctrina de la Trinidad. Usted puede colocar en su cuaderno de apuntes número 2, y el fundamento número 2 es de que este único Dios es una pluralidad de personas. Fundamento 2 de la doctrina de la Trinidad: este único Dios es una pluralidad de personas. Habiendo demostrado de que solamente existe un Dios, ahora viene el segundo gran fundamento de la doctrina de la Trinidad, y es de que este único Dios es una pluralidad de personas. Encontraremos en el Antiguo Testamento que hay varios nombres para referirse a Dios. Algunos de esos nombres son, por ejemplo, Elohim, Adonai, Jehová. Estoy citando los nombres tal como aparecen en el hebreo. Pero es interesante que todos estos nombres se encuentran en el número plural del hebreo. Esto es muy interesante, ya de que el hebreo, en cuanto al número, es diferente al número en español. Nosotros en el idioma español tenemos solamente dos números. Por una parte está lo que llamamos el número singular, cuando se refiere a un solo objeto o persona. Pero luego está también lo que llamamos el número plural, cuando nos referimos a dos o más objetos y personas. Esto es en el idioma español. En el idioma hebreo, en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, no solamente hay dos números como en español, sino que hay tres números. En primer lugar está el número singular, que es cuando se refiere a una cosa o persona. Luego está el número dual, que es cuando se refiere a dos personas o cosas. Y finalmente está el número plural, que se refiere a tres o más personas y cosas. Y es interesante de que todos los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, como los que ya mencioné, Elohim, Adonai, Jehová, todos son nombres que se encuentran en número plural. Es decir, que cuando un hebreo leía la Biblia, entendía de que en Dios había una pluralidad de personas y que este número de personas hasta ese tiempo todavía no estaba definido, pero se entendía que se trataba de tres o más, no de dos, porque en ese caso se hubiera usado el número dual, y también no se trataba de una sola personalidad, pues en tal caso se hubiera usado el número singular. Pero al usarse el número plural en el hebreo, indicaba de que habían tres o más personas dentro de esa única deidad. Por otra parte, la Biblia usa muchos pasajes donde al referirse a Dios lo hace con pronombres que también aparecen en forma plural. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 1 y versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Desde la primera página de la Biblia, comenzamos a aprender entonces que se nos enseña que en este único Dios hay una pluralidad de personas, pues vemos cómo Dios al hablar lo hace utilizando pronombres plurales, porque no dice que Dios haya dicho, haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza, sino que él usó pronombres plurales. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, si Dios utilizaba verbos y pronombres plurales, es porque se entendía que en Dios había una pluralidad de personas. Lo mismo sucede en el capítulo 3 del mismo libro de Génesis. En el capítulo 3, versículo 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Una vez más tenemos a Dios hablando y él dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Note bien, hermano, cómo cuando Dios habla de sí mismo, lo hace, como ya dije, utilizando pronombres plurales, porque él dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Él no dijo, el hombre es como yo, sino que dijo, como uno de nosotros. Se estaba refiriendo, por lo tanto, a una pluralidad que había dentro de este único Dios que hemos demostrado ya según la palabra de Dios. Ahora, no solamente en el libro de Génesis aparecen tales afirmaciones, sino que también en los profetas, por ejemplo, en Isaías capítulo 6 y versículo 8, dice la palabra de Dios, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Fijémonos una vez más que ahora que Dios habla, Él dice, ¿quién irá por nosotros? Está usando una vez más un pronombre plural para referirse a sí mismo. Todo esto corrobora la segunda verdad fundamental de la doctrina de la Trinidad, y es que en Dios existe una pluralidad de personas. Otro pasaje muy interesante también es el que encontramos en el libro del profeta Oseas, capítulo 12. Del versículo 2 al 5 dice así, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Este pasaje es sumamente interesante porque aquí Dios a través del profeta Oseas está haciendo rememoración de aquella lucha que Jacob tuvo en Betel cuando luchó contra el ángel. Sabemos que era el ángel de Jehová quien estaba luchando con el Señor, con Jacob. Pero dice que el versículo 4, que venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló, y luego dice, allí habló con nosotros. Pero fíjese bien cómo dice Dios, allí habló con nosotros. Y Jacob precisamente por eso le puso al lugar Betel, que significa casa de Dios, porque fue allí donde él pudo ver el rostro del Señor. Pero el Señor dice, allí habló con nosotros. Lo hace de una manera plural siempre, con lo cual se corrobora la verdad bíblica de que en este único Dios verdadero hay una pluralidad de personas. Nótese bien que no estamos diciendo que hay varios dioses. Ya dijimos que solamente hay un Dios y ese es el primer gran fundamento de la doctrina de la Trinidad. Lo que estamos diciendo es que dentro de esta única deidad hay una pluralidad de personas. O sea, es una misma sustancia, un mismo ser divino, pero que se manifiesta en diferentes personas por lo visto hasta este momento.
Ahora, en el Antiguo Testamento no se había llegado todavía a una revelación plena de que cuántas eran las personas que participaban de la divinidad. Sin embargo, habían ya algunos pasajes donde de una manera muy evidente podía verse cómo de una manera simultánea aparecían estas diferentes personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, capítulo 7, en el versículo 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí tenemos una visión que tuvo Daniel y dice de que él pudo ver a Dios y lo vio como un anciano de días que estaba sentado sobre un trono de fuego. Pero en la misma visión, más adelante en el versículo 13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es, podríamos decir, la primera vez en toda la historia de las revelaciones de Dios al hombre cuando se veía simultáneamente al menos a dos de las personas de la Trinidad. En primer lugar está lo que dijimos ya, el anciano de días sentado sobre su trono de fuego, pero luego dice que se acercó otro como hijo de hombre, al cual le fue dado gloria y reino y dominio por todas las eternidades. Indudablemente que este como hijo de hombre que vio Daniel no era otro sino nuestro Señor Jesucristo. Es por lo tanto esta una de las primeras revelaciones que la Biblia da de una manera simultánea de las personas de la Trinidad. Ahora, la revelación plena de que cuántas eran las personas que componían esta única deidad se vino a descubrir hasta en el Nuevo Testamento, y la primera vez en toda la historia de la eternidad de Dios cuando aparecen simultáneamente las tres personas de la Trinidad fue en el momento del bautismo en agua de nuestro Señor Jesucristo. Esto se nos narra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es, como digo, la primera vez en todas las eternidades de Dios en que se le mostraba al hombre que esta pluralidad, que en el antiguo tiempo no se sabía cuántas personas eran, ahora se estaba declarando que eran tres personas, y las vemos simultáneamente. En primer lugar, el Señor Jesús, que estaba en el agua siendo bautizado por Juan. Luego, en segundo lugar, el Espíritu Santo, que venía descendiendo como paloma. Y en tercer lugar, la voz del Padre arriba en los cielos, quien decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí vemos cómo se mencionan las tres personas, o aparecen más bien las tres personas de la Trinidad de una manera simultánea en el Nuevo Testamento. Luego tenemos otros pasajes del Nuevo Testamento que también nos declaran que son tres personas las que hay dentro de ese único Dios que existe. Otro pasaje es el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo 5, donde dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En este pasaje donde se nos describe lo que sucedió en el monte que se llama de la Transfiguración,
vemos una vez más que mientras el Señor Jesucristo hablaba, el Padre apareció como en una forma de nube y entonces dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí vemos otra vez que dos personas de la Trinidad estaban apareciendo de manera simultánea. Otro pasaje del Nuevo Testamento donde se mencionan las tres personas de la Trinidad es en lo que se conoce como la Gran Comisión, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 y versículo 19, cuando el Señor Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos que el Señor Jesús estaba enumerando las personas que formaban parte de esa única divinidad, y él dijo que eran tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay todavía otros pasajes del Nuevo Testamento donde podemos contemplar a las tres personas de la Trinidad simultáneamente y de una manera diferenciada, que es eso lo que sostiene la Trinidad, que solamente existe un Dios, una misma sustancia que no es dividida y que se manifiesta en tres personalidades que son diferentes entre sí y que no se pueden mezclar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 55 y 56, dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Este es un pasaje muy interesante del martirio de Esteban, porque aquí vemos que otra vez aparecen simultáneamente las tres personas de la Trinidad. En primer lugar aparece el Espíritu Santo, pues dice el versículo 55 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí tenemos la primera persona que estaba llenando a Esteban. Y luego dice que puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahí está otra persona de la Trinidad, Dios. Y luego dice que vio también a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Ahí tenemos la tercera persona de la Trinidad, a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y el mismo Esteban lo dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es una porción más del Nuevo Testamento que nos confirma que hay tres personas en la única divinidad que existe, y hemos visto que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya nuestro tiempo ha llegado a su fin y todavía tenemos más pasajes que nos confirman la veracidad de que en Dios hay una pluralidad de personas. Pero antes de finalizar, hacemos un resumen y decimos que la doctrina de la Trinidad no enseña que hayan tres dioses. Todo lo contrario, confirma que solamente existe un Dios, y ese precisamente es su primer fundamento, que solo hay un único Dios verdadero. En segundo lugar, el segundo fundamento de la doctrina de la Trinidad es que en este único Dios verdadero hay una pluralidad de personas, las cuales algunas veces aparecen en la Escritura simultáneamente y se sabe que son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ellos sean gloria hoy y por todos los siglos de los siglos. Amén. Este ha sido el programa Doctrinas Bíblicas, una exposición sistemática y detallada de las doctrinas más importantes de las Sagradas Escrituras. Le esperamos en nuestra próxima audición para seguir estudiando las doctrinas bíblicas.